Hola, muy buenos días allá. Me presento, soy Rodrigo Díaz, soy durante 5 años, fui subsecretario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Siempre cuando presento en Chile suena como estafa, porque un chileno presentando en la Ciudad de México, pero efectivamente soy chileno. Llevo 16 años acá en México. Y durante 5 años, de 2018 a 2023, me tocó ser parte del gobierno de la ciudad, que controla toda la red de transporte público. Es un régimen federal, nosotros estamos a cargo de tanto la red de metro, red de buses, y toda la red de transporte público que mueve una cantidad impresionante de personas. Voy a presentar esta cosa, vamos, esperemos que funcione. A ver, si me dan un segundo. Esto siempre falla. Primero que nada, es importante partir sobre... a ver, me dicen si se ve. Sí. Ya, vamos a ver. Ya. Se ve. Pantalla. No hay problema. Pero vamos a tener que salir un poco porque me fui. Ya. Primero que nada, me gustaría... Ya, ahí sí. Partir con esta imagen. Esta imagen salió hoy. Salió hoy justo porque tuvimos el periodo de transición. La nueva presidenta, que era mi jefa, asumió hace 2 días. Y esta parte del legado que introdujo un tweet del ex secretario, Andrés Layud. Y me gustaría mostrar, este es el gráfico de barras de la evaluación de transporte público en la Ciudad de México. Como podemos ver, hay una disparidad muy grande entre distintos modos. Pero al final aparece una barrita sola, y es la de cablebús, es el sistema teleférico, y es por lejos, como pueden ver, el sistema mejor evaluado. 5% de aprobación. Y eso es lo que quiero mostrar hoy, es qué hay detrás del fenómeno cablebús que hace que se distancien mucho de otros sistemas que, si bien es cierto, también mejoraron su evaluación. Tienen notas bastante más bajas, particularmente de la izquierda, que es el transporte concesionado, autobuses, que solamente el 30% lo aprueba. Me gustaría primero partir diciendo de qué hablamos cuando hablamos de la Ciudad de México. La Ciudad de México es parte de una zona metropolitana de 22, 23 millones de personas. Nadie sabe muy bien exactamente el número, pero digamos, toda la población de Chile cabe acá y tenemos espacio para 4 millones de personas más. El gobierno de la ciudad controla el área de 16 alcaldías donde vive alrededor de 8.9 millones de personas. Y acá, la Secretaría de Movilidad, donde yo trabajaba, estamos a cargo de la planificación, gestión y en muchos casos operación de toda la red de transporte público. En esta zona se dan alrededor de 24.5 millones de viajes. Son viajes gigantescos, como pueden imaginar. Todos los viajes de un solo país, como Chile, metidos en una ciudad. Y para entender un poco la magnitud, a mí siempre me gusta mostrar la siguiente imagen. Este es el mapa del sueño de la zona metropolitana del Valle de México. Y muestra la hora de inicio de los viajes. Como podemos ver, hay mucha gente que ya a las 4 o 5 de la mañana partieron su viaje. Son las zonas periféricas, particularmente el vecino Estado de México, pero también las zonas periféricas de la Ciudad de México. A las 6 de la mañana prácticamente el total de la periferia ya se está moviendo, mientras el centro, que lo vemos en blanco, sigue durmiendo plácidamente. El centro recién se empieza a mover a las 8 de la mañana. Acá tenemos una situación básicamente de inequidad, de abandono de zonas periféricas, que no solamente son viajes largos, sino también hechos en condiciones de precariedad bastante grande, en sistemas lentos, inseguros, viejos, contaminantes. En gran medida esto se da, ya que voy a ir rápido, porque a pesar de la gran expansión de la ciudad, las actividades que atraen viajes siguen estando concentradas, acá se ven en color más bien celeste o gris, en la zona céntrica de la Ciudad de México. Esto implica que personas que viven en la periferia están viajando 2 horas, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Así se echan 5 horas diarias, 4 o 5 horas diarias, moviéndose de un lado a otro de la ciudad para trabajar. En promedio, una persona que vive en la periferia de la Ciudad de México se pierde 5 años de su vida moviéndose. Ese es el tamaño del problema. Gran parte del problema también se da
Por esto, porque la red de transporte masivo está siempre concentrada, y esto es lógico, pasa en cualquier ciudad, pero en las zonas céntricas, que además donde están los sectores más altos. Acá vemos en las zonas más coloreadas, en color rojo, es la distancia caminable a medio de transporte, distintos medios de transporte. Entonces, las personas que están en zonas céntricas tienen acceso a gran variedad, partiendo de una red de metro que tiene 226 kilómetros para redes con carril confinado de buses, y en cambio, en la medida que nos vamos hacia las periferias, esta cosa empieza a empobrecerse. Ya no tenemos red exclusiva, los sistemas son más lentos y más precarios. Si vemos el reparto modal que tenemos en la zona metropolitana, vemos que es relativamente estable. Esta gran zona morada, magenta que tenemos en medio es transporte público, es decir, a pesar de las altísimas tasas de motorización, que tenemos los peores tráficos del mundo, en 2/3 de los viajes motorizados se siguen haciendo en transporte público en la Ciudad de México. El problema es que esta zona morada que vemos se hace en gran medida en modos muy viejos, muy precarios, y esto afecta particularmente a las periferias. Esta es la situación que uno ve generalmente en las periferias. Cualquier persona que haya venido a la Ciudad de México se va a encontrar con 5.000 de estas unidades. Estas son unidades que son de principio de los 90. Cuando son hechizas, literalmente son unas unidades que se hicieron a la rápida, a nivel local, tienen unos chasis con distintos tipos de motores, que tienen 30 años, se caen a pedazos, operadas por operadores individuales que tienen una concesión y que todos sus ingresos vienen por pasajero transportado. Esto es lo peor de Chile de los 80, básicamente en una unidad. Y en muchos casos, en zonas periféricas, particularmente también, hay modos no regulados de transporte. Mototaxis particularmente, también son carrocerías hechizas, en que acá no hay ningún tipo de regulación, en un número indeterminado de unidades. Acá recién empezamos a trabajar en una suerte de registro. Pero lo que tenemos, insisto, es una gran precariedad que va aumentando a nivel periférico. Entonces, cuando asumimos el gobierno en el 2018, lo que dijimos, mira, acá tenemos que partir de dos cosas fundamentales. La primera es que esto no puede ser entendido como una colección de sistemas de transporte que no se hablan entre sí. Y segundo, tenemos que atender las periferias. Y fuimos un gobierno esencialmente periférico. Es decir, digamos, ya hemos tenido inversión, que todavía nos falta, en las zonas céntricas, pero donde tenemos el gran rezago es en las periferias de la ciudad. Ahí donde la gente se mueve mal, se mueve lento, se mueve de manera insegura. Y para eso creamos una suerte de slogan, una ciudad, un sistema. Es decir, entendamos esta cosa como un solo conjunto en que todas las partes dialogan entre sí para tender hacia una integración física, operacional, de modo de pago. Es decir, que nos metamos a una red. Esto, digamos, puede ser un poco, digamos, lógico, por ejemplo, para una ciudad como Santiago, que ya casi 20 años con su red integrada. Pero nosotros, insisto, como Ciudad de México estamos como en el Chile de los 80, es decir, con una cosa tremendamente dispersa, en que lo primero que hicimos fue darle una identidad gráfica, porque, digamos, todos estos logos que aparecen en Camino son los distintos sistemas que tiene la ciudad, no se coordinaban, no hablaban, el director de metro nunca conocía al director del sistema de buses, ni el sistema de tren ligero. Cada uno se planificaba por su cuenta, operaba por su cuenta, no había ningún tipo de integración de nada, y eso incluso se veía en la imagen. Y lo primero que hicimos fue, démosle una imagen integrada. La movilidad integrada que sale en el medio. De hecho, contratamos un gran diseñador norteamericano que fue el que hizo el diseño de la Olimpiada de México, el 68, Lance Wyman. El tipo, digamos, todavía trabaja, es un tipo fantástico. Y lo que hizo fue, démosle una identidad que de hecho nos permita ir sumando nuevos sistemas a esta red. De hecho, digamos, ya sumamos uno más, que un tren interurbano, que no aparece en esta imagen. Lo que voy a hablar es del que está arribita al centro, es AC, el cable bus. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, sobre todo inspirado mucho en el caso colombiano, particularmente de Medellín, vimos que había una gran oportunidad y una gran necesidad de atender la accesibilidad en zonas periféricas. Dentro de nuestra visión centralista siempre hemos pensado que la Ciudad de México es plana, lo que es un error. O sea, cuando uno se va a estas periferias muy extremas, ya aparecen zonas de muy difícil accesibilidad, cruzadas por barrancas,
con calles muy estrechas, que son producto de urbanizaciones informales de décadas, en la cual la accesibilidad y los viajes son tremendamente largos. Y para ello resultaba una muy buena alternativa tener un sistema de cables que pudieran cruzar estas barreras construidas, pero también geográficas, y pudieran conectarnos rápidamente a la red de transporte masivo. Y así creamos una red de 3 cables. Digamos, en 6 años armamos 3 cables que en total ya suman 25 kilómetros y mueven más de 160.000 pasajeros diarios. Digamos, es la red de cables que, digamos, tiene una línea de cable más larga que la línea 2 del mundo, con 10 kilómetros, y además mueven más pasajeros en el mundo, 80.000 pasajeros. Bueno, esto fue como una cosa bastante rápida que hicimos. Y a mí me tocó básicamente estar metido en varias cosas, pero sobre todo en la planificación de estudios y en algunas cosas de la implementación. Voy a ir describiendo rápidamente, digamos, cada línea, porque ahí van a aparecer algunos temas que, insisto, y acá tuve que haberlo hecho al principio, jamás pretendo que esto sea copiado de una zona como Valparaíso, ni mucho menos. Cada zona tiene sus propias circunstancias y realidades. Esto no, pero que hay algunos temas que pueden ser comunes, que pueden ser tomados como referencia, no digo como ejemplo, pero sí como referencia para meternos en una perspectiva mayor de integración de transporte público. Voy a ir rápidamente. Siempre para nosotros, como decía al principio, fue fundamental trabajar en zonas de menos ingresos. Acá la línea 1, hicieron 2 líneas de manera paralela, la línea 1 y la línea 2. La línea 1 se trabajó en la zona norte de la ciudad, en Cuautepec, que es una zona de pendientes muy, muy altas y de, digamos, alto nivel de marginación urbana. Aparece toda la línea que aparece con la letra C. La línea tiene una longitud de 9.2 kilómetros, tiene 2 ramales. A partir de la estación Campo Revolución se separan 2 para tener 2 cerros, se pueden meter más y hacer más extensiones posteriormente. Tiene una velocidad operacional de 18 kilómetros por hora. Esto suena bajo, pero cuando tenemos velocidades operacionales de transporte público terrestre inferiores a 10 kilómetros por hora, significa que estamos duplicando velocidades. Y cualquier ciudad que se mueva a 18 kilómetros por hora, en una ciudad como la Ciudad de México, es una velocidad gigantesca. Insisto, es velocidad operacional, incluye tiempo de detención en estaciones. Para la gente, ¿qué significó esto? Básicamente significó ahorros de tiempo de alrededor de media hora de ida, media hora de vuelta, para quienes estuvieran en las últimas estaciones, ya sea Cuautepec o Tlalpexco. Así se ve. Como pueden ver, son zonas que son bastante empinadas, tienen unas pendientes bastante porteñas en algunos casos. De hecho, acá está la calle más peligrosa de la Ciudad de México, está acá. Creo que esta foto, que es una pendiente gigantesca, los autobuses se les cortan los frenos y siguen volando para abajo, una cosa medio pavorosa. Como pueden ver, ya hay algunas cosas interesantes. Primero que nada, se aprovecha la llegada del cable para también hacer una mejora al espacio público y una suerte de embellecimiento, me carga la palabra, pero de todo el sector. Se aprovechó de decir, bueno, ya que llega esto, mejoremos el equipamiento comunitario, el espacio público en zonas que, insisto, son de origen informal, donde todo es gris. Podemos ver el fondo, que no es un gris absoluto, un bloque de cemento por todos lados. Démosle color. Mejoremos el espacio, creemos centros comunitarios alrededor, que la estación no solamente sea un centro de transporte, sino también es un lugar de convivencia y socialización. Demos arquitectura. Esta es la estación en Campo Revolución, que es una estación que está al lado de un centro asistencial, de un pequeño hospital, más escuelas y centros de comercio. Bueno, que esto sea el centro comunitario. Acá no se alcanza a ver la imagen, pero acá hay canchas deportivas, también lugares, creo que la siguiente foto, acá se ve pilares. Pilares son centros comunitarios, en que la gente tiene todo tipo de clases, reuniones, en fin, gratuitas. Esto alrededor de la estación de cable. Esto es una cosa muy importante, esto particularmente se aprendió de la experiencia colombiana. Aprovechemos que el cable como una excusa para mejorar todas las condiciones de accesibilidad y mejorar las condiciones de equipamiento comunitario en zonas, insisto, que son muy débiles tradicionalmente en esto. Entonces, acá se trató de matar 2 pájaros de un tiro. Y así se ha logrado. La estación es el lugar más concurrido de la zona de Cuautepec
y es el lugar de intercambio social. Había que aprovechar eso. Entonces acá tenemos, en el caso de los pilares, una cosa súper importante es, para garantizar el éxito de esto, hay que entenderlo como parte de una red de otros transportes. No puede ser un hecho aislado. Ciudades que lo hicieron de manera aislada, en cable, fracasaron. Estoy pensando en Río, Caracas, la primera línea del Estado de México. Estaban aislados, tuvieron muy poca demanda. Para que esto funcionara, tenía que estar conectado a una red de transporte masivo. En este caso, la línea 1, a la estación Indios Verdes. La estación Indios Verdes, digamos, esto es una foto, una hora de baja demanda. Pero es un monstruo gigantesco, que llega alrededor de 1 millón de viajes, se hacen ahí cada día. Y acá confluyen Metro, un sistema de BRT, de hecho 2 sistemas de BRT, uno de Estado de México y uno de Ciudad de México, más un número indeterminado, 5.000 unidades de transporte concesionado, tenemos autobuses que llegan acá, hasta en la zona de límite entre el Estado de México, los municipios de la periferia y la Ciudad de México. Y lo que hemos trabajado este año, todas estas instalaciones también son nuevas. Mejoramos la conectividad, porque era súper importante que el cablebús, para tener la demanda, para tener la conexión, tuviera que estar conectado a una red de transporte masivo, físicamente. De hecho, esta foto es la construcción de la pasarela de conexión, insisto, que conecta todo esto, digamos, todo este gran sistema de Indios Verdes. Esta es una obra que me tocó coordinar, y fue un dolor de cabeza, debo decirlo, me duele el estómago. Porque efectivamente no solamente es coordinar un montón de obras, sino además trabajar con 500 comerciantes ambulantes, que son los que están, se ven abajo, en lonas, con servicios escasamente regulados, con una obra de gran complejidad, que por supuesto en la Ciudad de México aparecieron pirámides, aparecieron, digamos, vestigios arqueológicos, y todo esto en un periodo muy acotado de tiempo. Entonces, digamos, significó mover bastantes recursos humanos, técnicos y mucha capacidad de negociación. Otro tipo de integración fundamental, integración de modo de pago. Acá todos vemos la imagen de la tarjeta. A nosotros siempre nos gusta el diseño, también lo hizo Lance Wyman. La tarjeta se puede ver ahí. Que fuera también imagen de la ciudad y que reflejara toda la diversidad de ecosistemas que confluyen en uno solo. La tarjeta sigue siendo la misma del año 2019. Ya antiguamente había que andar con monedas para todos lados, con una colección de tarjetas. Acá ya solo un sistema centralizado de pago. Todavía nos falta la integración tarifaria, pero ya estamos trabajando en eso. También significó, y acabo de ir muy rápido, que trabajar con los transportistas, digamos, el transporte terrestre, porque muchos quedaron, algunos servicios quedaron como sobrantes o traslapados con la nueva red de cable. Entonces se trabajó con ellos, sacar de circulación estas unidades verdes, que la que mostraba la primera imagen, y armar una empresa consolidada, profesionalizada, no un sistema digamos, individual de concesiones, que eso da para otra conversación larguísima, sino con una sola empresa que también está ligada a la red integrada de pago, con unidades nuevas que funcionan como alimentador y de manera complementaria al cable. La línea 2 se hizo de manera paralela en otra zona, la zona está hacia el oriente, en Iztapalapa, es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, vive alrededor de 1.8 millones de personas. Iztapalapa básicamente entera tiene un origen informal, y hay una zona de cerros, digamos, en la parte más periférica, de muy difícil accesibilidad, con calles muy estrechas que no conocen el ángulo recto, donde es muy difícil meter transporte público, y donde la gente, para hacer distancias muy cortas, se puede tomar mucho tiempo. Entonces, acá se armó un sistema que además conecta con 2 líneas de metro, la línea A, que es una línea metropolitana, y la línea 8. Esta, digamos, es la línea más larga del mundo, tiene 10.6 kilómetros y la que más pasajeros mueve en el mundo. Acá hago un paréntesis, yo estuve a cargo de coordinar los estudios de demanda. Siempre me enorgullezco de que me equivoqué, porque nosotros castigamos mucho los estudios, o sea, hacíamos cálculos muy, muy, muy conservadores, porque no nos podemos equivocar acá teniendo demanda inflada. Originalmente creíamos que íbamos a estar en 55.000. Bueno, ya están 80.000 pasajeros diarios. Esto no ha significado mayor problema porque podemos aumentar la capacidad. El problema es cuando tú sobreestimas tu demanda y te quedas corto. Ahí sí que está un problema serio porque es dinero botado, te quedas con un elefante blanco. Este es un lujo que no nos podíamos dar.
en la práctica, más que un sistema alimentador, está funcionando casi como un sistema troncal. Voy a ir apurando. Tiene una capacidad de 5.000 pasajeros porque tiene dos bucles. Hay una estación intermedia donde en la práctica casi funciona como si fueran dos líneas. En uno tiene 3.000 pasajeros hora sentido, otro 2.000 pasajeros hora sentido. Y tiene un traslado de 36 minutos de punta a punta, lo que significó ahorros casi 50% para las personas que lo ocupan. No solamente este ahorro de tiempo significa que en la misma cantidad de tiempo la gente puede acceder a un 50% más de oportunidades laborales, y un 20% más de, digamos, lugares educacionales o de recreación. O sea, amplía oportunidades. No solamente reduce el tiempo de traslado, sino más amplía oportunidades laborales, de educación, de ocio, etc. Ese es como el impacto que hablo. Así se ven las estaciones por dentro. Tiene otra cosa también, es comodidad. Es decir, una vez que uno se mete a una cabina, a uno le garantizan que va a ir sentado. No se puede ir gente de pie, no podemos meter más de 10 personas. Y como hay un flujo constante, las filas avanzan bastante rápido. Entonces es el mejor viaje que uno puede tener con una vista maravillosa de la ciudad. Acá podemos ver, estamos acá llegando a la estación Jalpa, que es la estación más alta. Se aprovechó y se trabajó directamente con la alcaldía para mejorar los espacios públicos, para dar una vista coloreada. Esto va mucha gente que va de manera turística a lugares donde jamás iría de otra manera. En zonas populares, muchas veces estigmatizadas, de muy bajos recursos, sin embargo, bueno, aprovechemos la llegada para esto. No solamente para esto. Este caso, por ejemplo, esta es una estación mercado. Acá había un mercado, la estación Quetzalcóatl, y dijimos, bueno, ya que tenemos un mercado muy informal, que está muy precario, metamos el mercado abajo de la estación. Mejoremos todo esto. Se trabajó directamente con los comerciantes. También con artistas locales. Todas las estaciones tienen murales hechos por artistas de Iztapalapa. Digamos, a los cuales además se les pagó, pero dieron una imagen bastante única al lugar. No solamente eso, la alcaldía trabajó con la gente, porque acá apareció una quinta fachada, la de los techos. Entonces, acá son cientos de murales así, en que la gente muchas veces homenajeaban a personalidades locales, a líderes de barrio, a personas que ellos admiraban. Y los techos, esto es una imagen, está lleno, plagado, realmente es una galería al aire libre, en que uno va viendo los techos pintados por distintos artistas locales. No solamente eso, como decía, en el caso anterior también se trabajó con la red de transporte terrestre. Estas son unidades que ya prestaban servicio, que tenían 3, 4 años de antigüedad, no tenía sentido, digamos, darlas de baja, pero se les dio un bono a los transportistas para mejorarlas, para mejorar la accesibilidad, la imagen. Entonces, estas funcionan como servicio alimentador de las estaciones. Unidades pequeñas, digamos, que tienen un tamaño, digamos, tienen capacidad para 18 personas, adaptadas para condiciones de calles muy estrechas, de muy difícil circulación. A su vez, la línea, que es la que está abajo, es complementaria a otro sistema que no voy a extenderme mayormente, que es, digamos, trabaja con el plano, que es la red de trolebuses. Y me gusta mucho hablar con gente del país porque, digamos, la Ciudad de México también tenía una red muy larga de trolebuses. Y para nosotros fue fundamental. Nuestro paso a la electromovilidad, dijimos, oye, si tuvimos una red gigantesca de trolebuses, rescatémosla. Las subestaciones están ahí, el cableado está ahí, rescatemos los trolebuses. Es cero emisiones, es absolutamente sustentable. Entonces, digamos, la gran, digamos, revolución mundial de trolebuses se ha dado en la Ciudad de México con la adquisición de 500 trolebuses. Acá vemos uno. Y este, digamos, es el famoso trolebús elevado. No voy a extender de por qué lo hicimos elevado, pero es una línea que lleva hoy 130.000 pasajeros. Ahí dice 80.000, pero estamos llegando a 130.000, más de 100.000. Una red completamente nueva de troles. Y cito, troles, ¿por qué? Porque la red ya estaba. Porque las subestaciones estaban, porque el cableado estaba, en este caso no, que fue nuevo, pero se conecta a una zona, a una eje vial, que sí ya lo tenían. Entonces, la red de transporte terrestre es complementaria a la red elevada del cable. Y todo cero emisiones. Esto también lo hicimos todo esto en un periodo de 6 años. Termino con esta, que es la última línea que fue inaugurada la semana pasada, la línea 3. Esta tiene una situación muy particular porque es una línea originalmente pensada con un fin turístico, orientada a conectar 4 secciones del bosque Chapultepec, que es uno de los bosques, digamos, parques urbanos más grandes del mundo,
pero que tenga 4 secciones totalmente fragmentadas. Esto, de hecho, se hizo con recursos del gobierno federal. Eh, y ellos siempre tuvieron en mente, por favor, hagan un sistema que conecte 4 estaciones de un bosque, nada más, para que vengan los turistas. Y nosotros dijimos, oiga, pero a ver, eh, no podemos desaprovechar esto. Para que esto tenga sentido, tiene que ser parte de la red de transporte público y tiene que tener un fin social, porque además eso nos garantiza demanda. El transformar un cable turístico en un cable de transporte público significa que podemos tener 3 veces más pasajeros. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Una breve conexión de 300 metros de la última estación que se ve a la derecha, de Cineteca, que parte del bosque, hasta Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga está en medio del pueblo de Santa Fe, que es una zona de bajos recursos, que es una zona de barrancas. Si logramos eso, y después se puede extender, podemos llegar a una demanda de más de 30.000 pasajeros diarios. Originalmente se pensaba para 10.000 turistas. La gracia que tiene además es que las personas que viven en el pueblo, y además está conectado al futuro tren interurbano, que va a llegar conecta México con Toluca, ellos cargan la red, cargan digamos, la línea en horas, digamos, de alta demanda, en la mañana y en la tarde, mientras los turistas pueden ocuparla, gente a las horas valle y fines de semana. Entonces tenemos pues una demanda continua. Esta es un poco la gracia, distintos tipos de usuarios, pero que ocupan una sola red. ¿Cómo hacer de un sistema de transporte masivo también algo turístico? Ese fue como el chiste que inventamos acá. Con varios problemas teníamos que es muy elevada, porque tiene que cruzar, digamos, viaductos elevados, y además una zona de un suelo muy, muy malo, porque hay distintas minas, entonces el suelo es un verdadero queso. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico, esta fue la más difícil de trabajar. Pero acá tenemos los resultados, preocupación por la arquitectura, siempre tener espacios iluminados que contrasten con el gris que tenemos afuera. Espacios iluminados, seguros, atractivos. Termino con esto, con algunas enseñanzas que pueden ser como útiles para cualquier tipo de servicio de transporte masivo. Primero que nada, desde el punto de vista de la planificación, creo que es fundamental trabajar bien, muy bien con los estudios de demanda y que estos sean bien conservadores. O sea, yo sí, para esto soy extremadamente conservador y los castigo muchísimo, porque no me puedo equivocar. Si lo que ocurre generalmente es que se hacen cálculos muy optimistas, porque cuando hago cálculos muy optimistas, es altamente probable que me quede con elefantes blancos. La infraestructura de los cables, y esto tuve que haber dicho al principio, sí va a fondo perdido, no se recupera con el cobro tarifa. Entonces no me puedo dar el lujo de andar perdiendo dinero con esto. Fundamental que es parte de una red de transporte, no es un sistema aislado, está conectado físicamente con una red de transporte masivo. Tiene que funcionar todo de manera conjunta, y por eso le pusimos todas estas redes, llega una estación de metro, en que trabajamos mucho con el tema de conexiones peatonales, señalética, etcétera. Estudio de mercado, saber qué nos ofrece, digamos, las distintas empresas que prestan estos servicios, digamos, de implementación del sistema de cable. Es muy común que llegue alguien, oiga, yo te lo ofrezco llave en mano, y te llegan con una cosa súper cerrada. Ese es un problema. Nos pasó, por ejemplo, en la línea 3, que alguien ya tenía todo listo, pero nos estaba ofreciendo un producto que no nos servía. Entonces, hicimos un trabajo de ver exactamente qué ofrecen en el mundo los sistemas de cable, para elegir exactamente qué era lo más apropiado para nosotros. Punto fundamental, un anexo técnico realizado por expertos externos. Nosotros no teníamos idea de cables. Contratamos expertos, a gente de las Naciones Unidas, de la UNOPS, para que nos hicieran un anexo técnico robusto, sólido, que nos permitiera a su vez una licitación abierta y transparente y competitiva, por lo cual también bajamos los precios bastante respecto a lo que nos ofrecían originalmente. Y finalmente un tema súper importante, un proyecto integral. Es decir, quien se adjudicaba esto, se adjudicaba a hacer el proyecto ejecutivo, las ingenierías de arquitectura y la instalación, tanto de obra física, obra civil, como obra electromecánica, y además la operación durante el primer año. Esto tiene pros y contras. En general, creo, tiene más pros. Es decir, al contratar juntos los proyectos y la ejecución, estamos, ahorro mucho tiempo. Esto se hizo en un tiempo récord, o sea, las primeras 2 líneas se hicieron en 2 años.
Y quien ejecuta tiene una relación directa con quien proyecta. eh, por lo tanto, también digamos, disminuimos costos de transacción, costos de relación que con distintos proveedores. Tiene algunos puntos en contra. Yo creo que unos puntos que a mí personalmente no me gusta de un sistema integral es que, por ejemplo, se resiente la arquitectura generalmente. En una línea, particularmente la línea 2, por ejemplo, la arquitectura no es de buen nivel. Quisieron abaratar costos ahí, es difícil como conjugar esto. Pero en general, si se hicieron en un periodo tan corto de tiempo fue porque adoptamos modalidad de proyecto integral. Eh, Durante la implementación, minimización de afectaciones por trazado. Una de las empresas tiene como filosofía decir, pongamos pocos postes, porque los postes son los que generan conflicto social y las estaciones. Entonces, tratemos de trabajar eso para evitar expropiaciones o dejarlo al mínimo posible. Y proceso de negociación, pues los postes sí son grandes, sí son masacotudos, y muchas veces generan conflictos sociales en los barrios. Súper importante, involucramiento de organizaciones vecinales, comerciantes e instituciones. Hay que estar flexible con esto, eh, porque hay que negociar. Hay que esperar que va a haber bloqueos de vecinos descontentos, va a haber que negociar, hay que cambiar a ese diseño de estaciones, ubicaciones de postes. eh, y también, ojo, vienen muy buenas ideas también de los propios vecinos. Después voy a mostrar una imagen que hace esto muy claro. Como decía, el cablebús no es solamente un modo de transporte, es una oportunidad de mejora del espacio público, es una oportunidad de proveer infraestructura social en lugares donde no existe o donde es pobre. Y claramente hay un tema de reconfiguración del servicio de transporte terrestre. Es decir, no podemos ignorar lo que pasa abajo. Es todo es parte de un todo. Quiero mostrar esta imagen, esta es la estación Ticomán de la línea 1, porque refleja muy bien esto. Esta es una estación que la arquitectura hubo que hacerla completamente, y como yo estuve directamente involucrado negociando con los vecinos, que tenían razón. El primer proyecto buscaba, digamos, hacerlo relativamente fácil, pero implicaba poner pasarelas delante de la ventana a la gente. Por suerte la gente bloqueó la calle, hicieron protestas y tuvimos que ir a negociar. Y lo que hicimos fue cambiar completamente el diseño. Yo estuve ahí, digamos, rayando con los vecinos en el plano, para cambiar completamente la configuración. Y una estación mucho mejor, la gente está feliz con esto, mejoró algo en un terreno muy pequeño, el espacio público tiene algún espacio para equipamiento comunitario. Entonces es fundamental como trabajar de la mano con los vecinos, hacer que esto sea una ganancia y no una molestia. ¿Mm? Finalmente, y con esto termino, para la operación, integración de modo de pago, ya lo mencioné, que todo sea una sola red. Generación de capacidades, es decir, acá fue fundamental que los privados durante el primer año ellos operan el cable, ellos se hacen cargo de todo, como esta marcha blanca de un año, pero van generando capacidades para traspasar esta responsabilidad, en este caso a una empresa pública, que es el servicio de transporte eléctrico. Hay atención al usuario directa en cada estación, en cada góndola, al momento de subir se les da, digamos, orientación a la gente, si es que tiene alguna consulta de cómo hacer las conexiones, hay gente que está atendiéndolo personalmente. Es súper importante eso, hay una mejora a considerar en cómo se atienden las personas. Digamos, esto, digamos, es propio de los cables porque tú tienes que ordenar a la gente para que no vayan más de 10 personas, pero a su vez, en ese periodo de espera se da orientación a la gente, se atienden consultas, etcétera. Y así hay un tema que es importante respecto a la operación. No todo es perfecto en esta vida. Todos los años hay que cerrar, al menos una semana. Se cierra una semana porque hay que darle mantenimiento. En términos muy pedestres, hay que jalar el cable para volver a tensarlo. Eso implica que durante una semana hay que proveer servicios complementarios de apoyo, en fin, eh, para digamos, que evitar molestias. Esto se trata de hacer en periodo de vacaciones, cosa que no genera tantas inconvenientes a los usuarios. En general, eh, quiero cerrar con esto. Esto no es una panacea, no es que haya que aplicarlo en cualquier ciudad. Digamos, parte de los problemas que hemos tenido acá es que como fue tan exitoso, ahora todas las ciudades quieren tener su cable. Entonces te dicen, oye, quiero tener un cable, pero no tiene cerro, no importa. O sea, y uno, digamos, se encuentra con eso. Pudimos hacerlo porque teníamos la necesidad, porque teníamos la demanda, y porque estaba la intención también de hacer una red integrada. No es copiable en todos los aspectos.
cuando ha funcionado bien porque se han adaptado a las necesidades propias de cada ciudad. Los cables colombianos, los que yo conozco, Bogotá, Cali, Medellín, funcionan porque son pero en trazados más cortos, alimentadores de una red de transporte masivo. En el caso de Bolivia, La Paz y el Alto, es crear una red muy interesante, una verdadera red elevada. Esto es lo que nos funcionaba a nosotros. No lo mencioné, pero unas críticas, por ejemplo, que tuve al principio era por qué el cable pasaba por zonas que eran planas. Efectivamente, pasa por algunos planos. Lo que dijimos, mira, lo que queremos evitar era transbordos. Entonces, si yo estuviera exclusivamente en la zona pendiente, inaccesible, tendría que ser un transbordo y después otro transbordo para llegar al metro. Al final, todo el tiempo ganado lo perdería en transbordos. Entonces, teníamos que hacer también pensar en hacer que el viaje sea lo más continuo, sin costuras, y que facilitar la conexión con las otras redes. Es fundamental eso. O sea, independiente de si es funicular, cable, lo que sea, cepelines, pensar que es parte de una red. Que esto tiene otras ganancias, y esas ganancias hay que poder aprovecharlas. Y que esto tiene que ser, uno, sustentado en estudios y con participación de la gente. Espero que pueda servir para al menos iniciar una discusión, insisto, no para copiar o para ver esto, sino para ver temas comunes que pueden salir de una implementación del proyecto así. Muchas gracias. ¿Y Sebastián? Tiene la mano levantada.